Durante una noche de póker, un millonario descubre que su mejor amigo le engaña con su mujer. Las risas resonaban en el lujoso penthouse, una burbuja de opulencia en medio de la bulliciosa Ciudad de México. Las copas de vino tintineaban mientras un grupo selecto se reunía para una partida de póker. La atmósfera, cargada de emoción y competitividad, ocultaba secretos que amenazaban con estallar en cualquier momento. Alejandro Martínez, el anfitrión, sonreía con confianza, pero en su interior una sombra empezaba a formarse. ¿Cuánto crees que podemos ganar esta noche?, preguntó uno de los invitados, mientras lanzaba una mirada desafiante a Alejandro. Este, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, respondió: en este juego, lo que se gana no siempre es dinero. Las palabras flotaron en el aire, llenas de significado. Nadie se dio cuenta de que la verdadera apuesta iba más allá de las cartas. Mientras las manos se jugaban y las fichas se apilaban, Alejandro se distrajo al mirar por la ventana. Su corazón se detuvo. Allí, en la calle iluminada por las luces de la ciudad, vio a Ricardo, su mejor amigo, salir de casa. Pero no estaba solo. A su lado, Sofía, su esposa, caminaba con una sonrisa que parecía brillar más que las estrellas. Un escalofrío recorrió la espalda de Alejandro y el juego de cartas se volvió un mero telón de fondo. ¿Qué estaba sucediendo entre ellos? El ambiente en el penthouse cambió de inmediato. Las risas se apagaron y los murmullos cesaron. Alejandro se sintió atrapado en un laberinto de dudas y traiciones. ¿Por qué está con ella?, pensó. La tensión se hizo palpable, y las cartas, que antes eran solo un juego, ahora representaban algo mucho más profundo. Estaba su amistad a punto de desmoronarse. Ricardo, ajeno a la tormenta que se desataba en la mente de Alejandro, se sentó en la mesa con una tranquilidad desconcertante. ¿Listos para jugar?, preguntó con una sonrisa deslumbrante. Para Alejandro, esas palabras resonaron como un eco de advertencia. Las cartas se barajaron, pero su mente estaba en otro lugar. La traición no se jugaba con naipes, sino con corazones y promesas. Mientras tanto, Sofía, en su casa, comenzó a preguntarse si había tomado la decisión correcta al unirse a su esposo esa noche. ¿Qué pasaría si Alejandro se entera?, se preguntó, sintiendo un nudo en el estómago. La incertidumbre se instalaba en su mente, un eco de su propia lucha interna. La velada, que prometía ser de diversión, se transformaba en un campo de minas emocionales. Alejandro se obligó a sonreír, pero dentro de él, el caos crecía. Las cartas estaban sobre la mesa, pero las verdaderas jugadas aún estaban por revelarse. ¿Estaría preparado para enfrentarse a la verdad que se escondía tras esas sonrisas? La noche apenas comenzaba, y las decisiones que tomaría cambiarían el rumbo de sus vidas para siempre. Alejandro Martínez era un hombre que había construido su vida desde cero. Carismático y astuto en los negocios, había logrado el éxito, pero su corazón estaba lleno de dudas. A pesar de su fortuna, se sentía solo en medio de la multitud. Nunca había sido bueno expresando sus emociones, y eso le hacía difícil conectar con las personas que más amaba. Por otro lado, Ricardo López era todo lo contrario. Simple, despreocupado y encantador, había sido el mejor amigo de Alejandro desde la infancia. Su risa era contagiosa y su forma de ver la vida, más sencilla. Sin embargo, en su interior, Ricardo también luchaba con inseguridades. Aunque disfrutaba de la vida, había algo que lo atormentaba: su deseo por Sofía, la esposa de Alejandro. Sofía Martínez, una mujer hermosa y ambiciosa, se sentía atrapada en su propio mundo. A pesar de estar casada con un hombre exitoso, a menudo se preguntaba si realmente era valorada. La riqueza que la rodeaba no llenaba el vacío que sentía en su corazón. Sofía anhelaba ser vista y escuchada, y esa necesidad la llevaba a lugares oscuros. El penthouse donde se celebraba la partida de póker era un reflejo de la opulencia de la vida de Alejandro. Con vistas impresionantes de la ciudad iluminada, el espacio estaba decorado con elegancia. Sin embargo, detrás de esa fachada de lujo,
había tensiones ocultas. La cultura del juego en México era un símbolo de riesgos y recompensas, y esa noche, las cartas se sentían más como un campo de batalla emocional que como un simple juego. A medida que la noche avanzaba, Alejandro sentía la presión de mantener su estatus y su matrimonio. La llegada de Ricardo, que parecía tan despreocupado, solo intensificaba su malestar. Cada risa de su amigo, cada broma que intercambiaban, se sentía como una traición en su pecho. Alejandro no podía evitar preguntarse si había algo más entre Ricardo y Sofía, un secreto que él no conocía. Ricardo, por su parte, intentaba disfrutar de la noche, pero la presencia de Sofía en su mente lo distraía. Se preguntaba si había cruzado una línea al sentir algo por la esposa de su mejor amigo. Ese dilema lo atormentaba, y cada vez que miraba a Sofía, sentía una mezcla de deseo y culpa. Las horas pasaban, y la tensión en el aire se hacía más densa. Las cartas se jugaban, pero las verdaderas apuestas eran mucho más altas. Alejandro se enfrentaba a un dilema que no podía ignorar. Debería confrontar a su amigo y arriesgar su amistad, o seguir ignorando lo que su corazón le decía. Mientras tanto, Ricardo luchaba con su propio deseo de ser leal a Alejandro mientras anhelaba a Sofía. Así, entre miradas furtivas y sonrisas tensas, la velada se convirtió en un juego peligroso. Las cartas estaban sobre la mesa, y la verdadera partida apenas comenzaba. Cada personaje en esta historia se encontraba al borde de un precipicio emocional, sin saber que las decisiones que tomarían esa noche cambiarían sus vidas para siempre. La partida de póker avanzaba, y la tensión era palpable. Alejandro observaba cada movimiento de Ricardo con desconfianza. Las cartas se jugaban, pero en su mente, las verdaderas apuestas eran mucho más importantes. Cada vez que Ricardo sonreía a Sofía, Alejandro sentía un nudo en el estómago. La risa que antes le parecía contagiosa ahora le sonaba como una burla. Mientras las manos se jugaban, Alejandro decidió concentrarse en el juego. Intentaba distraerse de las dudas que lo atormentaban, pero no podía. Recordaba momentos de su infancia junto a Ricardo, cuando compartían sueños y risas. Sin embargo, esa noche, esos recuerdos parecían lejanos. La amistad que habían construido estaba en peligro, y él lo sabía. Ricardo, por su parte, también se sentía atrapado. A pesar de sus intentos por disfrutar de la velada, cada mirada hacia Sofía lo llenaba de culpa. Sabía que su deseo por ella era una traición a su amigo, pero no podía evitarlo. Sofía era una mujer fascinante, y su presencia lo desarmaba. Sin embargo, cada vez que pensaba en Alejandro, una sombra de remordimiento lo cubría. Sofía, que hasta ese momento había estado observando en silencio, empezaba a notar la tensión en la habitación. La atmósfera se volvía pesada, y las risas se apagaban. Se preguntaba qué estaba sucediendo entre los dos hombres que amaba. Era consciente de la amistad entre Alejandro y Ricardo, pero también de la conexión que sentía con Ricardo. Esa noche, su corazón se debatía entre dos lealtades. A medida que las cartas se jugaban, Alejandro decidió arriesgarse. En un momento de furia, apostó más de lo que había planeado. La mirada de Ricardo se volvió seria, y el juego se tornó en un campo de batalla emocional. Las palabras que no se decían estaban a punto de salir a la luz. Alejandro sintió que el silencio se volvía ensordecedor, y la presión crecía con cada mano jugada. Finalmente, en un instante crucial, Ricardo miró a Sofía y luego a Alejandro. Era el momento de enfrentar la verdad. La tensión se rompió como un hilo frágil cuando Alejandro, incapaz de contenerse más, lanzó las cartas sobre la mesa. Las cartas cayeron y revelaron no solo las manos de juego, sino también la realidad que ambos hombres habían estado ignorando. El ambiente se congeló. Sofía miró a Alejandro, luego a Ricardo, y sintió que el aire se le escapaba. Todo lo que había quedado oculto estaba a punto de salir a la superficie. Alejandro, con el corazón latiendo desbocado, se preparó para confrontar a su mejor amigo. Las cartas estaban sobre la mesa, y el juego estaba lejos de haber terminado.
La noche, que había comenzado con risas, se tornaba en un enfrentamiento que cambiaría sus vidas para siempre. La partida de póker alcanzaba un punto crítico. Alejandro, con el corazón acelerado, miraba a su amigo Ricardo y a su esposa Sofía. La tensión en la habitación era palpable, como un hilo tenso que podía romperse en cualquier momento. Mientras las cartas se jugaban, Alejandro sentía que algo no iba bien. Era como si el aire estuviera cargado de secretos que todos trataban de ignorar. De repente, la puerta del penthouse se abrió de golpe y Sofía entró, rompiendo el silencio. Su mirada se detuvo en la mesa, observando las caras tensas de los hombres que amaba. ¿Por qué hay este silencio incómodo?, preguntó, llenando el espacio con una mezcla de curiosidad y preocupación. Alejandro, incapaz de contenerse más, sintió que era el momento de hablar. Con voz temblorosa, Alejandro reveló lo que había visto. «Te vi salir de casa con ella, Ricardo», dijo, su mirada fija en su amigo. La declaración cayó como una bomba en la habitación. Sofía se quedó paralizada y el aire se volvió pesado. La traición estaba ahora sobre la mesa y las emociones estaban a punto de estallar. Ricardo, al oír las palabras de Alejandro, sintió que el mundo se le venía encima. Intentó justificar su acción, pero sus palabras sonaron débiles. «No es lo que piensas, Alejandro. No quise hacerte daño», dijo, pero su voz no tenía convicción. Sofía se sintió atrapada entre ellos, entre el amor que sentía por Alejandro y la conexión inesperada que había desarrollado con Ricardo. Las emociones estallaron. Alejandro, enojado y herido, miró a Ricardo con una mezcla de dolor y traición. «¿Cómo pudiste? Eres mi mejor amigo», gritó, dejando escapar toda la rabia que había estado acumulando. Ricardo, sintiendo la culpa y el remordimiento, no sabía qué decir. La mirada de Sofía se tornó confusa, sus ojos llenos de lágrimas mientras intentaba entender lo que estaba sucediendo. El ambiente se volvió un campo de batalla emocional. Sofía, asustada, intentó mediar entre los dos hombres. «Por favor, no se peleen. Necesitamos hablar», dijo, pero su voz apenas se escuchaba entre los gritos. La tensión era tan intensa que parecía que cualquier cosa podría suceder. Alejandro y Ricardo se miraban como dos gladiadores en la arena, listos para luchar por lo que les importaba. Las cartas, que antes eran solo un juego, ahora simbolizaban la traición y el dolor. Cada uno se aferraba a su verdad, sin saber que la noche había cambiado para siempre sus vidas. La revelación de la traición no solo destrozó la amistad de años, sino que también puso en tela de juicio los lazos de amor y lealtad. El juego que comenzó con risas y diversión se tornó en un enfrentamiento que definiría el futuro de todos. La noche, que había comenzado con promesas, ahora se llenaba de incertidumbre y dolor. Mientras la tensión aumentaba en el penthouse, cada uno de los protagonistas se enfrentaba a sus propios dilemas internos. Alejandro, con el corazón roto, no solo luchaba con la traición de su amigo, sino también con sus propios sentimientos de inseguridad. Se preguntaba si realmente conocía a Sofía. La duda lo consumía. ¿Era suficiente como esposo? Había fallado en brindarle el amor y la atención que necesitaba. La imagen de su esposa en brazos de otro hombre le hacía sentir que había perdido más que una amistad, había perdido la confianza en sí mismo. Sofía, por su parte, se encontraba en un mar de confusión. Su amor por Alejandro le había dado estabilidad, pero su vida con él también había traído soledad. Sentía que Alejandro estaba más enfocado en su carrera que en su relación. La llegada de Ricardo había agitado su mundo. La química entre ellos era innegable, y eso la llenaba de culpa. ¿Podía amar a dos hombres al mismo tiempo? ¿Era posible traicionar a Alejandro al sentir atracción por Ricardo? La lucha emocional se reflejaba en sus ojos, que pasaban de la tristeza a la ira y luego a la desesperación. Ricardo, el amigo traidor, enfrentaba su propio tormento. Sabía que había cruzado una línea que no debía haber cruzado.
La amistad que había compartido con Alejandro a lo largo de los años le pesaba en el corazón. Sin embargo, el deseo por Sofía era fuerte y su lealtad se tambaleaba. ¿Debía luchar por lo que sentía, arriesgando su amistad con Alejandro? ¿O, por el contrario, debería alejarse y dejar que todo volviera a la normalidad, aunque eso significara renunciar a su felicidad? La culpa lo consumía, y cada mirada de Alejandro era como un recordatorio de su traición. Así, las subtramas se entrelazaban en un nudo emocional. Las inseguridades de Sofía, las dudas de Alejandro y los deseos ocultos de Ricardo creaban un ambiente cargado de tensión. Cada uno de ellos se sentía atrapado en un juego donde las reglas no estaban claras. Las decisiones que tomaran no solo afectarían sus vidas, sino también la de quienes los odiaban. La pregunta que todos se hacían era, ¿podrían encontrar la redención en medio de la traición? La noche que había comenzado con risas y promesas ahora se llenaba de dilemas morales. La lealtad, el amor y la traición eran temas que pesaban sobre sus corazones. Cada uno debía enfrentar sus propios demonios y las decisiones que tomaran marcarían el rumbo de sus vidas para siempre. Alejandro se encontraba en un torbellino de emociones. La traición de su mejor amigo y la posible infidelidad de su esposa le causaban un dolor profundo. Se sentía como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. La confianza que había depositado en Ricardo y Sofía se desvanecía, y la pregunta que lo atormentaba era si alguna vez había conocido realmente a las personas que amaba. La inseguridad lo invadía. ¿Era un buen esposo? ¿Había hecho lo suficiente para mantener a Sofía feliz? En momentos de silencio, su mente se llenaba de dudas y cada recuerdo de risas y momentos compartidos se tornaba amargo. Sofía, atrapada entre sus propios sentimientos, se sentía desgarrada. Su amor por Alejandro era sincero, pero la conexión que había sentido con Ricardo la confundía. La culpa la perseguía como una sombra. ¿Cómo podía desear a otro hombre sin traicionar el amor que sentía por su esposo? Ella sabía que su relación con Alejandro había perdido algo con el tiempo y el vacío que sentía la empujaba hacia Ricardo. Pero cada vez que miraba a Alejandro, el dolor en sus ojos era un recordatorio de lo que estaba en juego. El dilema de amar a dos hombres al mismo tiempo la mantenía despierta por las noches, buscando respuestas que parecían inalcanzables. Ricardo, en su rincón de la habitación, luchaba con la culpa que lo consumía. Había cruzado una línea que sabía que no debía cruzar, y cada mirada de Alejandro lo hacía sentir como un traidor. La amistad que habían compartido durante años se estaba desmoronando por su deseo por Sofía. Se preguntaba si su felicidad valía la pena el costo de perder a Alejandro. ¿Debía luchar por lo que sentía, arriesgando su amistad, o debía renunciar a Sofía y dejar que todo volviera a la normalidad? La batalla interna entre el deseo y la lealtad era un conflicto constante. La tristeza en su corazón era palpable y el peso de su elección lo mantenía en un estado de angustia. A medida que pasaban los minutos, las tensiones aumentaban. Las palabras se convertían en cuchillos, cortando más profundo que cualquier traición. Alejandro y Ricardo intercambiaban miradas llenas de reproche y dolor, mientras Sofía se debatía entre ellos, atrapada en un conflicto que parecía no tener solución. Cada uno se sentía solo en su lucha, aunque estaban físicamente juntos. La amistad, el amor y la lealtad se desvanecían lentamente, dejando un vacío que nadie sabía cómo llenar. Las decisiones que enfrentaban no eran simples. Alejandro debía decidir si era capaz de perdonar a su amigo o si la rabia lo consumiría. Sofía debía encontrar una manera de reconciliar sus sentimientos y decidir a quién realmente quería. Ricardo, por su parte, debía elegir entre su deseo y la amistad que había valorado tanto. En esa noche de traición y revelaciones, cada uno se enfrentaba a sus propios dilemas emocionales y las consecuencias de sus decisiones cambiarían sus vidas para siempre. La pregunta que flotaba en el aire era clara: ¿podrían encontrar el camino hacia la redención en medio de su dolor? A medida que la tensión en el penthouse crecía, un silencio denso llenaba el aire. Alejandro miraba a Ricardo, su amigo de toda la vida,
y sentía que el dolor lo consumía. Sin embargo, un nuevo elemento de intriga comenzó a surgir en el fondo de su mente. La presencia de un antiguo rival, Samuel, un hombre que siempre había querido hacerle la vida imposible, se hacía cada vez más evidente. Samuel había estado observando desde la sombra, esperando el momento perfecto para atacar. Mientras Alejandro lidiaba con su traición, un mensaje llegó a su teléfono. Era de Samuel, quien le recordaba las antiguas rivalidades y las traiciones pasadas. No eres el rey del mundo, Alejandro. Todos caen al final, decía el mensaje. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. Samuel sabía que su vida estaba en ruinas y estaba listo para aprovecharse de la situación. La amenaza se cernía sobre él como una sombra. Por otro lado, Ricardo, atrapado en su culpa, no podía ignorar las miradas de Sofía. Había un fuego en sus ojos que lo atraía, pero también lo asustaba. La ambigüedad en su relación crecía, y cada vez que ella se acercaba, su corazón latía más rápido. Pero en su mente, la imagen de Alejandro lo detenía. ¿Cómo podía querer a Sofía cuando sabía que le estaba haciendo daño a su amigo? Esta lucha interna lo llenaba de angustia. Sofía, entretanto, sentía que la situación se tornaba más complicada. La emoción de estar con Ricardo era innegable, pero su amor por Alejandro la mantenía atada. Sin embargo, la llegada de Samuel también la inquietaba. Había escuchado rumores sobre él y sabía que era un hombre peligroso. ¿Podría Samuel usar la traición de Ricardo en su contra? La posibilidad de que su vida se desmoronara aún más la aterraba. Con cada minuto que pasaba, la tensión aumentaba. Alejandro, Ricardo y Sofía se encontraban en una encrucijada. Samuel, como un espectro, acechaba desde las sombras, listo para desatar el caos. La amistad de Alejandro y Ricardo se tambaleaba al borde del abismo, mientras que Sofía lidiaba con la culpa de sus sentimientos y el miedo a perderlo todo. La atmósfera del penthouse se volvió irrespirable. Las miradas se cruzaban llenas de reproches y las palabras se volvían escasas. El juego de póker que había comenzado como una noche de diversión se había convertido en un campo de batalla emocional. Cada carta que se jugaba no solo revelaba manos, sino también secretos oscuros de un pasado que amenazaba con salir a la luz. A medida que se desarrollaba esta intriga, Alejandro se dio cuenta de que la traición no era solo entre amigos, sino que había fuerzas externas dispuestas a desestabilizar todo lo que había construido. Las decisiones que se tomaran esa noche tendrían consecuencias que irían más allá de sus relaciones personales. La lucha por el poder, la lealtad y el amor se intensificaba, y todos se preguntaban, ¿quién saldría victorioso en este juego de traición? El ambiente en el penthouse se había vuelto tenso y pesado. Alejandro se encontraba en un punto crítico, sintiendo el dolor de la traición que le había infligido su mejor amigo. La cena de esa noche había comenzado como un juego, pero ahora se había convertido en una batalla emocional. Las miradas de Sofía y Ricardo estaban llenas de culpa y deseo, lo que aumentaba aún más la tensión. Alejandro sabía que debía tomar una decisión, y cada segundo que pasaba lo empujaba más hacia el abismo. Con un suspiro profundo, Alejandro se levantó de la mesa de póker. Todos los ojos estaban sobre él. La ira y el dolor se mezclaban en su interior, pero también había un rayo de claridad. No podía seguir permitiendo que esta situación lo consumiera, ni que el antiguo rival, Samuel, aprovechara la oportunidad para atacar. La traición de Ricardo no solo amenazaba su amistad, sino también su mundo entero. Alejandro comprendió que debía actuar. «Ricardo», dijo Alejandro, su voz firme pero temblorosa, «necesito que me digas la verdad. ¿Qué estaba pasando entre tú y Sofía?» La pregunta flotó en el aire como un desafío. Sofía dio un paso atrás, sintiendo que el peso de sus decisiones caía sobre sus hombros. Ricardo, atrapado entre la culpa y el deseo, sintió que el corazón le latía con fuerza. Sabía que debía ser honesto, pero temía las consecuencias. Alejandro no quería que esto pasara. Sofía y yo, hubo un momento de confusión,
pero no quiero hacerte daño, respondió, su voz titubeante. La respuesta de Ricardo hizo que la rabia de Alejandro se encendiera. Confusión. Eso es todo. Has cruzado una línea que no se puede borrar, gritó. La explosión de emociones llenó el espacio y la tensión se volvió palpable. Sofía, entre lágrimas, se sintió atrapada en el centro de un huracán. Alejandro se dio cuenta de que debía decidir qué camino seguir. Debía perdonar a Ricardo y tratar de reconstruir su amistad, o dejar que la ira lo guiara hacia la venganza. La imagen de Samuel acechando en la sombra lo hizo dudar. Alejandro sabía que si no tomaba una decisión pronto, Samuel podría usar esta traición en su contra y destruirlo por completo. Con un esfuerzo, Alejandro respiró hondo y trató de calmarse. No puedo seguir adelante así. Necesito un tiempo para pensar, dijo, su voz más tranquila pero llena de dolor. Al decir esto, Alejandro se dio la vuelta, dejando atrás la mesa de póker y a sus amigos. Se sentía perdido, pero al mismo tiempo sabía que debía encontrar su propio camino. Mientras Alejandro se alejaba, Sofía y Ricardo se miraron, con el corazón pesado por la culpa y el deseo. Ambos sabían que sus decisiones esa noche cambiarían el rumbo de sus vidas para siempre. El juego de la traición había comenzado, pero el verdadero desafío apenas comenzaba. La tensión en el penthouse alcanzó su punto máximo. Alejandro, con el corazón latiendo con fuerza, decidió que ya no podía callar. Levantó las cartas sobre la mesa de póker, como si fueran el símbolo de todas las mentiras que habían estado escondidas. Las cartas volaron, dispersándose por el aire, y la habitación quedó en un silencio absoluto. Todos los ojos estaban fijos en él, llenos de sorpresa y miedo. Esto no es un simple juego, gritó Alejandro, su voz resonando con una mezcla de dolor y rabia. Sofía dio un paso atrás, su rostro pálido y sus ojos llenos de lágrimas. Ricardo, por otro lado, se quedó paralizado, incapaz de encontrar las palabras adecuadas. La verdad que había estado a punto de salir a la luz se volvió un arma afilada en las manos de Alejandro. ¿Cómo pudiste, Ricardo? Alejandro continuó, su voz temblando por la ira. Eras mi amigo, y me has traicionado de la manera más cruel. Las palabras le salieron de la boca como un torrente, mientras sus emociones se desbordaban. El peso de la traición se sentía en cada rincón de la habitación, como un aire pesado que dificultaba la respiración. Ricardo, sintiendo el ardor de la culpa, intentó explicar. Alejandro, no era mi intención. Las cosas se salieron de control. Sofía, ella y yo solo estábamos buscando consuelo. Pero sus palabras sonaron vacías, incapaces de reparar el daño que ya había hecho. La mirada de Sofía se movió entre los dos hombres, atrapada en un torbellino de emociones. Su amor por Alejandro chocaba con el deseo que había surgido por Ricardo. Consuelo. Alejandro replicó, casi riendo de la ironía. ¿Eso crees que es suficiente? Has cruzado una línea que no se puede deshacer. La habitación se llenó de un silencio incómodo, donde cada uno de ellos sentía el peso de sus decisiones. La confrontación se intensificó cuando Alejandro se acercó a Ricardo, mirándolo a los ojos. ¿Qué es lo que realmente sientes por ella? ¿Fue solo un impulso o hay algo más? La pregunta quedó suspendida en el aire, como una flecha que amenazaba con dar en el blanco. Ricardo, abrumado, no pudo responder. De repente, la puerta del penthouse se abrió de golpe. Era Samuel, el viejo rival de Alejandro, quien había estado esperando su oportunidad. Parece que la fiesta ha comenzado sin mí, dijo con una sonrisa burlona. Su presencia añadió más tensión al ambiente. Alejandro sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Samuel siempre había estado al acecho, esperando un momento de debilidad. Alejandro, sintiéndose atrapado, comprendió que no podía permitir que Samuel se beneficiara de su dolor. Era el momento de tomar una decisión definitiva. Su mirada se endureció y con un grito de determinación, proclamó,
no dejaré que esto me destruya. Ya no más. La confrontación había llegado a su clímax y todos estaban en un punto de no retorno. La verdad, el dolor y los deseos ocultos estaban al borde de estallar, y cada uno de ellos debía enfrentar las consecuencias de sus elecciones. La noche de traición no solo había cambiado sus relaciones, sino que también había puesto en juego sus futuros. La historia de Alejandro, Ricardo y Sofía termina en un momento de profunda reflexión. Después de la confrontación, Alejandro se siente desgastado, pero también liberado. Ha enfrentado la traición y, aunque el dolor aún lo acompaña, sabe que debe tomar decisiones que definan su futuro. Aceptar la verdad le ha dado una fuerza que no sabía que poseía. Ricardo, por su parte, se queda con el peso de su culpa. La atracción y el deseo por Sofía no justifican sus acciones. Al mirar a Alejandro, siente que ha perdido no solo a un amigo, sino también la confianza en sí mismo. La amistad que habían compartido durante años se ha desvanecido en un instante y el arrepentimiento lo consume. Sabe que tendrá que vivir con las consecuencias de sus elecciones. Sofía se encuentra en medio de un torbellino emocional. Su corazón está dividido entre dos hombres. El amor por Alejandro y la conexión inesperada con Ricardo la han llevado a cuestionar su vida. Se da cuenta de que, aunque el matrimonio con Alejandro le ofrecía estabilidad, siempre sintió que algo faltaba. La traición la confronta con sus propios deseos y necesidades. Ahora debe decidir si puede perdonar a Alejandro y si su amor es lo suficientemente fuerte como para seguir adelante. Al final de la noche, Alejandro se da cuenta de que la vida es un juego complicado. A veces, lo mejor que puede hacer es dejar ir. Ha aprendido que la traición puede romper las relaciones, pero también puede abrir puertas a nuevas oportunidades. Aunque el camino será difícil, siente un rayo de esperanza. La vida está llena de lecciones, y esta es una que no olvidará. Con el amanecer, Alejandro se encuentra en el balcón de su penthouse, mirando la ciudad que se despierta. La luz del sol ilumina su rostro, y por primera vez en mucho tiempo, siente que está listo para enfrentar el futuro. La traición no ha cambiado, pero también le ha mostrado la importancia de la lealtad, la honestidad y el amor verdadero. Sabe que, aunque la vida no siempre es perfecta, siempre hay espacio para la redención. Los ecos de la noche de traición resuenan en su mente, pero también hay una nueva claridad. Alejandro decide que es hora de reconstruir su vida, no solo por él, sino también por Sofía y por la memoria de lo que alguna vez tuvo con Ricardo. La historia de traición se convierte en un nuevo comienzo, una invitación a explorar lo que significa realmente amar y ser amado. La vida sigue, y Alejandro está listo para jugar su próxima mano.